Buenas tardes, mi nombre es Salomé Barrera, soy del grupo 4 de Imagenología. El doctor es el docente Jorge Castro y el día de hoy voy a hablar acerca de la cavidad peritoneal. Comencemos entendiendo qué es el peritoneo. El peritoneo es una membrana delgada, una serosa mesotelial, por así decirlo, que recubre por dentro, como vemos en esta imagen, toda la cavidad abdominal y también envuelve a los órganos que están dentro de esta cavidad, como vemos en estas dos imágenes. Cuando cubre la pared abdominal, lo llamamos peritoneo parietal. En cambio, cuando cubre directamente a los órganos, en este caso las líneas de color azul, o sí, como vemos en esta imagen, lo llamamos peritoneo visceral. Esta distinción es clave para interpretar imágenes y patologías. Entonces, dentro de los objetivos de esta charla es importante tener en claro que primero debemos comprender la anatomía relevante del peritoneo, sobre todo mediante estudios de imagen. Tercero, bueno, segundo, identificar todas estas patologías más frecuentes que van a afectar esta cavidad. Como tercer punto, entender cómo la tomografía, la resonancia, la ecografía nos va a permitir estos análisis. Y finalmente, saber diferenciar diagnósticos similares que se presentan en este espacio. Bueno, dentro del abdomen también encontramos estructuras que forman parte del espacio subperitoneal, como el tejido areolar laxo. Aquí encontramos a los mesenterios que fijan al intestino a la pared posterior del abdomen. Tenemos los omentos, también llamados epiplones, que son pliegues del peritoneo que eh, suelen estar relacionados con el estómago y, por así decirlo, cuelgan como un delantal protegiendo a órganos, y además tenemos los ligamentos que unen una víscera con otra. Todo esto es muy importante porque estas estructuras también se pueden ver afectadas por líquidos, tumores o inflamación. Cuando hablamos del contenido patológico en la cavidad peritoneal, nos referimos a cualquier sustancia anormal que se acumula en este espacio. Puede ser líquido, gas, sangre u otro material. Las causas son diversas y muchas veces detectadas gracias a estudios por imagen. Una de las alteraciones más comunes que vamos a encontrar es la citis, que es la acumulación de líquido libre dentro del peritoneo. Las causas son múltiples. Por ejemplo, aumento de la permeabilidad del peritoneo. Este va a hacer que aumente en sí la presión hidrostática. Esto va a reducir la presión oncótica, lo que conlleva la disminución de la capacidad de absorción u otro, por ejemplo, una obstrucción linfática. Esta acumulación es más frecuente en ciertos sitios como los recesos, como vemos aquí, los recesos, lo que son los recesos pélvicos y el espacio subhepático derecho, conocido también como el espacio de Morrison. La técnica más sensible para detectar ascitis es la ecografía abdominal. Permite ver incluso pequeñas cantidades de líquido en la imagen. El líquido, por ejemplo, en la imagen el líquido aparece como zonas anecoicas, es decir, oscuras, es entre asas intestinales o entre los recesos. Un dato clave: cuando el líquido forma ángulos con los órganos o mesenterios, se trata típicamente de líquido libre. En cuanto a esta imagen, lo que podemos observar es que se trata de un ultrasonido o ecografía abdominal de la región abdominal, como lo mencioné.
Este va a encontrarse, por así decirlo, en la región superior derecha. Lo que vamos a visualizar es el hígado en esta parte y el riñón derecho por esta otra parte. Y el espacio de Morrison, que es el espacio hepato-renal. La imagen muestra la presencia de una colección de líquido anecoico en el espacio hepatorrenal, como les mencionaba, entre la cámara inferior del hígado y el polo superior del riñón derecho. Se observa en cuanto al hígado, está ecogénico, una morfología aparentemente conservada. Eh, el polo superior del riñón, en cambio, también se visualiza como una estructura normal, pero entre estas dos estructuras se identifica en sí una colección de líquido anecoico con bordes, podríamos decirlos, bien definidos y de forma lenticular que desplaza ligeramente el riñón. Entonces, esta imagen es típica si nos encontramos frente a un cuadro de ascitis. Bueno, este es un video recordando un poco también de lo que podemos encontrar en una ecografía abdominal donde un paciente esté presentando ascitis. En cambio, aquí podemos ver, bueno, veíamos que el contorno del hígado es irregular. Aquí sí podemos observar. Vamos a ver de nuevo, el contorno del hígado es irregular, perdón, y la superficie nodular con una ecogenicidad podemos ver que heterogénea. Esta apariencia es característica de un hígado cirrótico. Además, rodeando el hígado podemos ver aquí estas áreas anecoicas. Se observa una amplia colección de líquido que corresponde a ascitis. La combinación de estos hallazgos, ascitis y un hígado de aspecto cirótico, eh, confirma una ascitis cirótica en la parte superior de la imagen. Se puede ver estructuras también hiperecoicas como ven acá, dentro del líquido que podrían corresponder a las asas intestinales flotando o tal vez la fibrina en el líquido acítico. Ya, eso en cuanto a la ecografía para la citis. Ahora, lo que vamos a ver aquí es una tomografía eh, computarizada. ¿Para qué nos va a servir? Bueno, en cuanto a la ecografía, como habíamos visto, es más sensible para detectar pequeñas cantidades de líquido, pero la tomografía computarizada es más útil para evaluar colecciones profundas o estructuras adyacentes. También nos permite ver si se trata de un hemoperitoneo, es decir, la presencia de sangre. Aquí la clave es la atenuación del líquido. Entre 30 y 45 unidades Hansfield si es sangre líquida sin coágulos. Y entre 45 y 70 si hay coágulos, lo que se conoce como un coágulo centinela. Bueno, como vemos aquí en esta TC de abdomen, es en corte axial, revela una voluminosa colección de líquido homogéneo de baja densidad que ocupa la mayor parte de la cavidad peritoneal, consistentemente con ascitis masiva. Este líquido va a desplazar las asas intestinales hacia la línea media, como estamos viendo aquí
Este es un hallazgo conocido como el signo del mesenterio flotante, donde se aprecian los vasos mesentéricos prominentes y convergentes. Dada la magnitud de la colección, los diagnósticos diferenciales más probables incluyen las citis secundarias a cirrosis hepática, puede ser también carcinomatosis peritoneal o insuficiencia cardíaca, aunque la causa más específica requerirá una evaluación clínica más completa. Esta otra imagen, en cambio, es una RX. Aunque las radiografías son insensibles a la citis en comparación con las imágenes transversales, las citis de gran volumen es claramente reconocible, ya que oscurece, por así decirlo, los márgenes del hígado y el vaso. Entonces desplaza el intestino y se asienta en las fosas paravesiculares. Las asas intestinales desplazadas medialmente por el líquido cítico que se encuentra entre la línea de la grasa properitoneal y el colon, ángulos inferiores del hígado y el vaso oscurecidos y la tonación del líquido superior a la vejiga. En cuanto al neumoperitoneo, em, este es la presencia de gas libre en la cavidad peritoneal, es decir, por fuera de los órganos huecos como el estómago o el intestino. Es casi siempre un hallazgo patológico, excepto cuando ocurre después de una cirugía reciente que puede dejar aire residual. Entonces, la causa más común es la perforación de una víscera hueca, por ejemplo, una úlcera gástrica perforada o una perforación de colon. Esta última suele producir más cantidad de aire. El gas libre también puede entrar desde el tórax por una disección de aire desde el mediastino o desde el aparato genital femenino, aunque son causas poco frecuentes. En esta imagen podemos ver una RX en posición, bueno, el paciente estaría en bipedestación. Muestra la presencia de una imagen en forma de media luna radiolúcida, como podemos ver acá, que se interpone entre la cara inferior del hemidiafragma derecho y el parénquima hepático. Este hallazgo es característico y conocido como el signo de la hoz, indicado la presencia de aire libre en la cavidad peritoneal por debajo del diafragma. Este signo es patognománico del neumoperitoneo, cuya causa más frecuente es la perforación de una víscera hueca, como habíamos comentado, como la úlcera gástrica o duodenal perforada. Entonces, estos pacientes van a requerir una atención urgente. Em, Ahora, como vimos, la radiografía de tórax en bipedestación es la técnica más usada, pero también podemos encontrar en sí
la RX en la región abdominal. Por ejemplo, aquí en este paciente, en donde la asa intestinal visible está aquí en el cuadrante superior izquierdo. Este es un ejemplo de signo de Rigler e implica que debe haber aire libre dentro de la cavidad peritoneal. De lo contrario, esta interfaz no sería visible. En cuanto a a la tomografía, eh, es el método más preciso para detectar el nemoperitoneo, incluso en cantidades mínimas, pues nos permite identificar pequeñas burbujas de gas que podrían no verse en la radiografía. Además, puede ayudarnos a identificar la causa de la perforación como habíamos visto, una úlcera, un tumor o una diverticulitis complicada. También se puede observar engrosamiento del intestino, el líquido libre o también encontrar inflamación adyacente. Perdón, a esta imagen, lo que podemos ver es una tomografía computarizada de abdomen en corte axial a nivel de hígado, podríamos decirlo, y también está a nivel del vaso, muestra la presencia de aire libre en la cavidad peritoneal que se manifiesta como áreas hipodensas, como vemos acá, agrupadas bajo la cúpula del diafragma anterior y en la región superior del abdomen. Este hallazgo es consistente con neumoperitoneo. Adicionalmente, se observa un leve engrosamiento en la pared gástrica y de la porción distal del esófago, como vemos acá. El diagnóstico más probable es una perforación de víscera hueca, como una úlcera gástrica perforada o una ruptura de esófago, también podríamos encontrarlo, que requiere una evaluación clínica urgente y a menudo una intervención quirúrgica. Ahora, en cuanto a la ecografía, no es el estudio ideal para detectar aire, pero puede ayudar cuando el paciente tiene síntomas inespecíficos y no puede hacerse una tomografía. Entonces, algunos signos ecográficos de gas libre son el realce hiperecogénico de la línea peritoneal, artefactos en escalera, burbujas de gas inmóviles entre el hígado y la pared del abdomen y gas flotando en líquido libre. Aunque estos hallazgos pueden ser sutiles en manos entrenadas, la ecografía puede dar pistas muy valiosas, sobre todo en pacientes que están en estado crítico. Bueno, aquí en esta ecografía, como podemos ver, aquí estas zonas eh, corresponden al aire. Entonces podríamos sugerir que puede tratarse de un neumoperitoneo. Ahora lo que vamos a revisar es la carcinomatosis peritoneal. Es la diseminación de células tumorales malignas en el peritoneo. Es la forma más frecuente de afectación tumoral secundaria de esta cavidad. Hay tres diseminaciones, vías de diseminación. Las más comunes es la siembra directa desde un tumor intraabdominal, como un cáncer de ovario, colon o estómago. También puede diseminarse por vía hematógena o linfática, aunque esto es menos frecuente. En imagen se pueden observar ascitis, nódulos peritoneales, engrosamiento del peritoneo y masas que empujan las asas intestinales hacia afuera, hacia atrás. Los síntomas en etapas avanzadas incluyen distensión abdominal, dolor, náuseas, vómitos y obstrucción intestinal.
En cuanto al pseudomixoma peritoneal, este es una enfermedad rara en la que se acumula mucina en la cavidad peritoneal debido a la diseminación de células tumorales que producen moco. La causa más frecuente de este tumor mucinoso la causa más frecuente es un tumor mucinoso del apéndice, especialmente una neoplasia mucina apendicular de bajo grado. En imagen se ve como citis gelatinosa con múltiples implantes peritoneales que pueden causar desplazamientos de las asas y dificultad respiratoria si la presión es muy alta. El tratamiento suele ser quirúrgico combinado con quimioterapia intraperitoneal caliente. En cuanto a las imágenes, aquí podemos ver una tomografía computarizada de abdomen en corte coronal y en corte axial que muestran una gran cantidad de líquido libre en la cavidad peritoneal, como vemos acá que nos muestran las flechas blancas. Em, Esta gran cantidad de líquido peritoneal entonces consistiría en ascitis. En el corte axial se observa lo que es una colección de líquido de baja densidad que va a estar rodeando al hígado y otras vísceras. Además, la patología principal señalada, como dije en estas flechas, es una infiltración difusa del peritoneo por una sustancia de densidad mixta que presenta áreas quísticas y densidades similares al moco, que son más hipodensas, lo que genera una apariencia de pastel de crema, según algunos autores, en el epiplom. El diagnóstico más probable entonces es el pseudomixoma peritoneal. Como habíamos visto, una rara enfermedad caracterizada por la acumulación material de mucina, perdón, material mucinoso en la cavidad peritoneal. Generalmente va a ser de origen neoplásico, apendicular o de ovario. Ahora, en cuanto a la afectación tumoral primaria, encontramos esta división de tumores de la estirpe epitelial. Encontramos primero el mesotelioma peritoneal. Este es un tumor maligno poco común que se origina en las células del peritoneo. Está fuertemente asociado a la exposición al asbesto, aunque también puede aparecer sin exposición conocida. En las imágenes, este tumor se presenta como un engrosamiento nodular e irregular del peritoneo, a veces formando eh, grandes placas. Puede haber ascitis moderada y en casos avanzados, los tumores desplazan las asas intestinales hacia la pared posterior. Una característica importante, rara vez presenta calcificaciones, lo que ayuda a diferenciarlo de la carcinomatosis peritoneal. Además, puede infiltrar órganos vecinos como el hígado o el colon, complicando su tratamiento. En cuanto a las imágenes, acá podemos observar una tomografía computarizada de abdomen y pelvis en cortes coronal y sagital que muestran la presencia de una voluminosa colección de líquido eh, con densidad heterogénea en la cavidad peritoneal, que engloba y desplaza, como vemos acá, las asas intestinales, además de un marcado engrosamiento difuso y nodular del peritoneo y mesenterio. La imagen es consistente con carcinomatosis peritoneal o un proceso inflamatorio crónico. El diagnóstico más probable confirmado entonces con estas imágenes es un mesotelioma peritoneal maligno, que se caracteriza por la proliferación de tejido tumoral en la superficie del peritoneo y se asocia frecuentemente, como habíamos visto, a citis, engrosamiento peritoneal y formación de masas.
En cuanto a los diagnósticos diferenciales, podríamos considerar la carcinomatosis peritoneal de otro origen, como de ovario, de tracto gastrointestinal o también una peritonitis tuberculosa. En cuanto a lo que es el carcinoma seroso peritoneal primario, este es un tumor maligno exclusivo de mujeres. Tiene características muy similares al cáncer de ovario, pero sin un tumor primario ovárico evidente. En imagen no hay criterios claros para diferenciarlo de la carcinomatosis, por eso el diagnóstico definitivo se hace por anatomía patológica. En el 80 al 85% de los casos hay ascitis y citología positiva. También se ven nódulos y engrosamiento peritoneal que pueden formar masas grandes. En algunos casos se observan calcificaciones. Además, puede haber aumento del tamaño ovárico y adenopatías, lo que puede confundir en sí con un cáncer de ovario que puede estar avanzado. En cuanto aquí en la imagen podemos ver una tomografía computarizada de abdomen con contraste intravenoso en un corte axial. Este va a revelar una voluminosa colección de líquido con densidad heterogénea que ocupa la cavidad peritoneal. Se observa un marcado engrosamiento de la superficie peritoneal, como vemos en estas partes, que presentan múltiples implantes nodulares, como vemos aquí, así como la formación de un quiste simple en el ovario izquierdo, según el caso de este paciente. Eh, También estos hallazgos son característicos de la carcinomatosis peritoneal, siendo el diagnóstico más probable, entonces, un carcinoma seroso peritoneal primario, como lo vemos en esta imagen. Los diagnósticos diferenciales que podíamos incluir son otras causas de carcinomatosis peritoneal, como metástasis de cáncer de ovario o de origen gastrointestinal. Ahora vamos a revisar lo que son el tumor de células redondas, tumor de células redondas pequeñas. Este es, este se presenta en varones jóvenes, se llama así por el tipo de células que lo componen, pequeñas, redondas y con un alto grado de malignidad. En los estudios de imagen, inicialmente se ve como una masa dominante. Con el tiempo aparecen múltiples masas peritoneales, lo que complica el diagnóstico diferencial con metástasis. En el 50% de los casos se acompañan de ascitis. El diagnóstico definitivo se hace con biopsia y estudios inmunohistoquímicos. En cuanto a la imagen, lo que vamos a ver aquí es una TC que fue realizada en un hombre de 29 años con un tumor primario desmoplásico de células pequeñas y redondas del peritoneo. En esta imagen de la TC corte axial muestra una masa de tejido blando mal circunscrita que muestra esta flecha que surge del epiplón mayor con múltiples focos de calcificación y sin ascitis. Ahora vamos a ver lo que son los tumores mesenquimales subperitoneales. Estos tumores son menos frecuentes que los retroperitoneales y suelen localizarse en el aumento mayor o el mesenterio. Cuando se detecta una masa en estas zonas, siempre hay que diferenciar si es primaria o metastásica. Las metastásicas pueden llegar por vía linfática, hematógena o por siembra peritoneal. El diagnóstico definitivo se va a obtener mediante biopsia percutánea, que es un método seguro y eficaz.
En imagen hay que sospechar malignidad si vemos una masa grande de bordes mal definidos, morfología lobulada, heterogénea o que invade vísceras o vasos. En cuanto a las adenopatías mesentéricas, tenemos las adenopatías tumorales en donde vamos a encontrar el carcinoma. Va a ser de tamaño, el criterio de malignidad empleado es en un ganglio. Normalmente va a abarcar entre 0,6 a 11 milímetros en el diámetro transverso y lo que vamos a encontrar es la captación heterogénea del contraste y la ausencia o desplazamiento del centro graso. Ya, también es importante recordar que las adenopatías mesentéricas estamos hablando ahora de tumorales, pero también vamos a ver que también pueden estar o pueden ser de origen inflamatorio. En este caso, vamos a hablar del linfoma. Es una neoplasia del sistema linfático que puede afectar el mesenterio. En imagen, el signo más característico es el llamado signo de sándwich, un conglomerado de ganglios que rodean los vasos mesentéricos sin comprimirlos. Es típico del linfoma de Hodgkin. El tamaño es un criterio clave para sospechar la malignidad, como habíamos visto del carcinoma. Entonces, en ecografía, los ganglios suelen ser hipoecoicos, homogéneos o levemente heterogéneos. La captación heterogénea de contraste o el desplazamiento del centro graso también orientan hacia malignidad. En esta imagen podemos ver múltiples ganglios linfáticos abdominales discretos, patológicamente agrandados en las regiones celíaca, peripancreática y la región iliar esplénica y paraaórtica. También podemos ver esplenomegalia que muestra pequeños nódulos hipodensos. Seguimos en las adenopatías tumorales. Vamos a hablar de lo que es el tumor carcinoide. Es una neoplasia neuroendocrina que suele originarse en el ilion distal o en el apéndice. Puede metastatizar hacia el mesenterio. En imagen, la masa mesentérica puede presentar calcificaciones y un patrón típico llamado estallido de sol que son estriaciones densas radiales causadas por una reacción desmoplásica. Estas características son bastante específicas y ayudan a distinguirlo de otros tumores mesentéricos. Por ejemplo, aquí en esta imagen, eh, según el caso del paciente, tiene una masa de alrededor 2,8 por 1,5 centímetros que se realza, como vemos aquí, en el lado izquierdo del abdomen, dentro del mesenterio yeyunal. Realza de manera uniforme con el contraste. La lesión exhibe una reacción desmoplásica que conduce eh, a una apariencia característica de radio de los vasos mesentéricos.
Debido a la reacción desmoplásica, estas asas intestinales y yunales adyacentes se van a angular y se retraen hacia la lesión. Las asas yeyunales afectadas muestran dilatación focal y realce con engrosamiento significativo. Y dentro no vamos como vemos aquí, no encontramos calcificaciones apreciables. Ahora encontramos lo que son las adenopatías no tumorales. Tenemos lo que es la enfermedad celíaca y la enfermedad de Castleman. No todas las adenopatías mesentéricas son tumorales, como habíamos visto. Algunas tienen causas inflamatorias o infiltrativas. Un ejemplo son estos casos. Eh, es poco frecuente en el mesenterio, pero cuando ocurre puede presentarse como una masa ganglionar hipervascularizada si las adenopatías, si las adenopatías son pequeñas y múltiples, se piensa más en inflamación. Pero si son grandes, hay que considerar otras causas como linfoma o inmunodeficiencia. Esto en cuanto a la enfermedad de Castleman o también conocida como hiperplasia angiofolicular. Por otro lado, encontramos la enfermedad celíaca. En estos pacientes los ganglios suelen ser más numerosos, aunque no necesariamente grandes, y pueden presentar el centro hipodenso en la TC. Por ejemplo, aquí tenemos un caso de una mujer de 59 años en donde estas imágenes de TC coronal eh, muestran una inversión del patrón del pliegue del intestino delgado que se manifiesta por una disminución en número de pliegues en el yeyuno, como vemos en esta flecha, que nos muestra debido a la atrofia de las vellosidades y un aumento en el número de pliegues en el ilio, que es característico de esta enfermedad. Por otra parte, en lo que es la hiperplasia angiofolicular linfoide, esta tomografía computarizada muestra una masa mesentérica de alrededor de 4 por 5 centímetros, casi redondeada, bien definida, sólida, ligeramente heterogénea en el abdomen medio izquierdo, que muestra algunos focos de calcificaciones en el interior. También se observó un ganglio linfático pequeño, ligeramente agrandado, adyacente a esta masa más grande. eh, y según el caso, no se observó espiculación perilesional. Tampoco se observó afectación u otra obstrucción del intestino delgado. Eso en cuanto a las patologías que podemos encontrar en la cavidad peritoneal. Ahora, en este apartado también es importante conocer lo que son las hernias de la pared abdominal. En este caso, empezaríamos a hablar de la hernia inguinal. Eh, la más común, por así decirlo, pues representa el 80% de todas las hernias y son más frecuentes en hombres. Puede, perdón, pueden ser directas o indirectas. Las indirectas van a atravesar el canal inguinal por el anillo inguinal interno y pasan por delante del cordón espermático.
Las directas, en cambio, se producen por un defecto en la pared posterior, medial a los vasos epigástricos inferiores y pasan por detrás del cordón. En imagen, la TC permite identificar el contenido y ver si está complicada, por ejemplo, si hay obstrucción o también en caso de que sí haya una perforación. Entonces, en esta imagen lo que podemos observar, en este caso, se trata de que el paciente tuvo un riñón trasplantado que se encuentra en la fosa inferior derecha. Entonces, en este paciente se encontró una hernia inguinal de las estructuras intestinales del lado derecho. Las estructuras intestinales en el saco herniario, como vemos aquí, están engrosadas, muestran realce en la pared. Eh, entonces, esta hernia va a contener una capa de aire libre. Ahora vamos a pasar a ver lo que es la hernia femoral o también llamada hernia crural. Esta va a representar cerca del 5% de las hernias y es más frecuente en mujeres mayores. Se origina en el cuello crural y desciende por el canal femoral. En cuanto a la imagen que podemos observar acá, nos muestra un caso de una paciente eh, de 60 años aproximadamente. El Mateo. ¡Uchi! Necesito enviar. No, cierto que se vayan. Deja la luz como estaba. Promete, mami, necesito enviar ya. Apaga la luz, ve. No, por favor. No hablarás, no hablarás. Entonces aquí vamos a ver en esta paciente lo que es la hernia femoral. Por otro lado, encontramos también lo que es la hernia umbilical, que en cambio se forma a través del anillo umbilical y es más común también en mujeres y que va a representar un 4% del total. Como vemos en esta imagen, se trata de una TC que va a mostrar la hernia umbilical pequeña que contiene grasa. Se observa el cuello hernario que es estrecho y la hinchazón de los tejidos blandos en la grasa del saco herniario. Ambas pueden encarcelarse o estrangularse entonces, lo cual es una urgencia quirúrgica, que en imagen buscamos entonces asas dilatadas, signos de isquemia o aire libre. Tenemos lo que es la hernia de la línea alba. La línea alba en sí es la fascie entre los músculos rectos anteriores. Entonces, estas hernias aquí se pueden clasificar como epigástricas si están sobre el ombligo, hipogástricas si están debajo y en caso de que si están cerca del ombligo se van a llamar periumbilicales. En la imagen que podemos observar aquí, entonces vemos
un defecto de 4 centímetros aproximadamente en la porción epigástrica de la línea alba, formando una hernia que va a contener el colon transverso. Se favorece que los lóculos de gas estén dentro de los divertículos. En el caso de la hernia de la línea semilunar, esta va a ser más rara. Se produce, va a ser entre los músculos laterales y los rectos anteriores y se da más a nivel infraumbilical. Ambas pueden diagnosticarse en ecografía o tomografía, especialmente si son pequeñas o si el paciente tiene obesidad. Lo que vemos aquí en esta imagen es una TC que nos muestra que hay una hernia de segmento del intestino delgado a través de la pared abdominal con el saco herniario ubicado lateralmente al músculo recto abdominal a lo largo de la línea semilunar. Ahora vamos a hablar de lo que es la hernia lumbar. Esta es muy rara y se clasifica en superior e inferior, dependiendo de si se origina en el triángulo de Petit, que se lo llama según los autores. Eh, en cambio, las hernias incisionales, también llamadas envetraciones, son bastante frecuentes, aparecen en el sitio de una incisión quirúrgica previa y se debe a una debilidad de la pared abdominal. El estudio por imagen que permite saber el tamaño del defecto, el contenido de la hernia y si hay complicaciones. Eh, es la TC. Como vemos en este caso, podemos observar que hay una evidencia de nefrectomía derecha con hernia incisional a través de la musculatura. Existen también otras hernias que son raras. Eh, Estas son menos comunes, pero importantes de reconocer, como es la eh, obturatriz, la ciática, la perineal o las hernias de Amaya y que contienen apéndice o divertículo de Meckel en este caso. También están las hernias traumáticas, aunque raras, es importante tenerlas en mente, sobre todo cuando los síntomas no cuadran con los tipos más comunes. Eh, Otro tema que vamos a hablar son los hematomas de la pared abdominal. Pueden simular tumores, sobre todo en fases agudas, aparecen como engrosamiento del músculo afectado o como masas heterogéneas. En ecografía se puede ver ruptura de fibras musculares. En tomografía se determina la extensión del hematoma y si hay sangrado activo. Con el tiempo el contenido se vuelve más líquido, la mayoría no requiere punción para su diagnóstico. En este caso, lo que vamos a ver en esta imagen es un hematoma grande con un nivel líquido y otro similar más pequeño son visibles en la pared abdominal anterolateral derecha. Al menos 4 focos de sangrado activo se evidenció en este caso dentro del hematoma más grande. Ahora lo que es el lipoma está dentro de los tumores benignos más frecuentes de la pared abdominal. Suelen estar en el tejido subcutáneo o entre los músculos y tienen una composición grasa homogénea. Como vemos en esta imagen que corresponde a una TC, una masa homogénea hipodensa, bien circunscrita de forma elíptica, aquí como podemos ver ubicada entre los músculos oblicuos internos derechos y transversos abdominales.
Entonces, muy probable que sea un linfoma intermuscular. Por otra parte, tenemos el tumor desmoide. Aunque benigno, es más agresivo localmente. Se ve más en la pared anterior del abdomen, como vemos acá, y puede aparecer de forma espontánea o estar relacionada con con la poliposis adenomatosa familiar. En imagen se presentan como masas sólidas, bien definidas, sin necrosis, como acabamos de ver en estas imágenes. Ahora, en cuanto a los neuronomas y schwannomas, son tumores del nervio periférico. Se ven como masas fusiformes bien definidas y que van a ser hipoecoicas, y en ecografía se pueden ver el nervio entrando y saliendo de la lesión. En cambio, en la perdón, en la enfermedad que es la endometriomas, en la pared abdominal suelen aparecer después de una cesárea por implantación de tejido endometrial en la cicatriz quirúrgica. También pueden encontrarse en el canal inguinal o también en otros casos pueden encontrarse en el ombligo. Bueno, en esta ecografía muestra una lesión ovoide que va a estar bien definida, hipoecoica, superficial al músculo recto abdominal derecho que está dentada por la lesión. Se observó una pequeña cantidad de flujo también en el Doppler, según otros estudios. Y por último, vamos a pasar a ver entre estos tumores malignos de la pared abdominal, tenemos la metástasis, eh, los sarcomas y el carcinoma de Urachus. Entonces, los tumores malignos de la pared abdominal incluyen estos mencionados. En cuanto al dermatofibrosarcoma y el sarcoma pleomórfico, son los sarcomas más comunes, y en TC y en RM presentan un patrón infiltrativo y realce con contraste. El carcinoma de Urachus es un tumor raro, más común en hombres. Se origina en la porción yuxta vesical del uraco y puede tener calcificaciones o áreas quísticas también. Por ejemplo, aquí en esta imagen se observa una lesión similar eh, a un quiste de paredes gruesas de aproximadamente 40 a 20 milímetros con componentes sólidos excéntricos que van a realzar la vejiga urinaria. Y también se menciona en este caso que la glándula prostática estaba agrandada. Eso sería el tema el día de hoy, en esta charla. Espero que me hayan comprendido, entendido. Entonces, en cuanto a las bibliografías, si desean ampliar la información, eh, estas van a ser igualmente las imágenes, van a corresponder con estos links. Y muchas gracias por su atención.